Sí, porque finalmente cuando uno empieza a hablar de castidad o de relaciones sexuales o de sexo y uno empieza a buscar esas palabras en la catequesis, se va a llevar una gran decepción, porque Juan Pablo II, de alguna manera intuyendo la belleza y la sacralidad de estos temas, usa términos como muy generales, diríamos casi sagrados, para que no se vitupere el término o pensemos que es un manual práctico de cómo comportarnos en el tema sexual. Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Las Conflictuadas. Estamos hoy muy emocionadas porque vamos a hablar de esos temas que uno cree que son muy lejanos, que uno como que no entiende, que no sabe con qué comer, como con qué hablar, con quién, mejor dicho, ni sabe dónde está parado y que nos conflictúa mucho, ¿cierto? Vamos a hablar hoy de la teología del cuerpo, que es esas 129 catequesis que dio el Papa Juan Pablo II entre 1979 y 1984 y que tienen muchísima información, ¿no? Obviamente aquí pues no vamos a entrar en cada una de las catequesis ni mucho menos, pero vamos a empezar a hablar un poco de qué se trata esto y cómo nos conflictúa, porque hay muchos temas ahí que uno dice, ¿cómo así? El cuerpo, pero y entonces el placer, pero y entonces los esposos y la iglesia, bueno, demasiados elementos que en un momento se compaginan y uno no sabe cómo para dónde ir. Entonces, pues para eso, pues tenemos aquí una invitada muy especial. Una gran invitada, uh-huh. Sí. La invitada. Que antes de... Sí, o sea, es la... que de hecho, antes de presentarla, yo siento que este puede ser nuestro tema más conflictuado en las conversaciones que hemos tenido. Entonces, me encanta que nos tomamos muy en serio el tema de, pues, nosotras mismas, como ponernos a leer más de esto, profundizarlo, pero también unirnos con una persona que admiramos profundamente, que seguimos en redes desde hace un buen tiempo, que también es muy reconocida en el mundo católico por hablar de este tema. Y siento yo que hacerlo desde un lugar como muy fácil de entender, muy auténtico, muy genuino, como muy amable. Entonces eso va a estar muy lindo para la conversación de hoy. Entonces ahora sí les presento a nuestra invitada de hoy, que es Rebeca Barba. Ella se especializó en teología del cuerpo en el Theology of the Body Institute de Filadelfia. Es también licenciada en Educación y Desarrollo en México, también licenciada en Ciencias Religiosas en Roma, hizo una maestría en Matrimonio y Familia en la Universidad de Navarra, o sea, es la persona más indicada para hablar de esto, es de Ciudad de México. Y pues también es una consagrada del Regnum Christi y promotora de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Entonces, pues sí, estamos muy emocionados, Rebeca, de tenerte acá. Sabemos que es una conversación que vamos a disfrutar muchísimo, pero también que vamos a aprender un montón. Y ojalá que empecemos también a ir desenvolviendo esos conflictos que a veces tenemos con esto. Entonces, muy bienvenida. Gracias, de verdad, un honor estar con ustedes. Y bueno, vamos a pedirle al Señor que podamos decir muchas cosas en poco tiempo y si no, que se queden con esas ganas de aprender más y que el Señor me dé ese don de poder sintetizar lo más posible para dar respuestas que obviamente muchas de ellas requerirían toda una semana de curso. Pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo. De acuerdo, totalmente. Yo en este momento pienso mucho en una conversación que tuvimos. Realmente creo que fue al inicio, o sea, hace 2 años, y me acuerdo que Dani dijo, con la única persona que quiero hablar de teología del cuerpo es con Rebeca Barba, y en ese momento era como, es muy lejano lograrlo. Entonces, estar aquí en este momento, creo que sí, fue como un caminito que Dios nos fue poniendo y nos fue conectando con Susana Ayala, que pues llegó a nuestra vida también y permitió esta conexión. Entonces, siento mucho como la bendición de Dios para que estés acá. A nivel personal,
pues yo digamos que soy bastante curiosa en ir a leer, investigar, entender, pero la teología del cuerpo no he podido. O sea, siendo honesta contigo, aquí creo que personas que nos escuchan les pasará lo mismo. Claro, claro, es que es dificilísimo, además no solo el tiempo, es que es difícil solito agarrar el libro y yo lo voy a leer ahora. Es muy difícil entender a Juan Pablo II. Sí, es una profundidad muy grande, creo que es de estos grandes temas que nos retan como católicos de no basta con la fe, que por supuesto es importante, pero acá es como este lado en el que se nos exige de poner de nuestra parte, de nuestro tiempo, de querer entender, de querer ir a buscar. Entonces, bueno, creo que también obviamente Dios como que nos pone en el corazón el anhelo de entender y conocerlo más, pero necesitamos ayuditas y pues bueno, por eso estás acá. Para empezar, si nos pudieras contar pues cómo llegaste a este tema de la teología del cuerpo y bueno, creo que incluso antes de esa pregunta, ¿qué es la teología del cuerpo? Porque creo que hay muchas personas que han oído el término, pero no saben, o bueno, no sabemos, me incluyo porque todavía soy ignorante al respecto, no sabemos muy bien qué es. Cuéntanos un poco de esto para empezar. Bueno, para empezar, hablar de la teología del cuerpo es hablar de un patrimonio de la Iglesia que nos ha dejado Juan Pablo II y como bien dice Andrea, fueron catequesis que el Papa fue dando durante los 5 primeros años de su pontificado, que son muchos. No solamente eso, sino que fue lo primero que hizo Juan Pablo II, por tanto, muy importante. Pero también es importante saber que la teología del cuerpo se escribió antes. Juan Pablo II había sido invitado a colaborar en el Concilio Vaticano II. En el 68 fue escrita la encíclica Humanae Vitae, y él, como buen sacerdote de la Iglesia, estaba acogiendo una invitación muy específica de Pablo VI en esa encíclica de poder profundizar en 2 temas vitales que el mundo ya en ese momento no comprendió: la dignidad de la persona humana y luego nuestra altísima vocación al amor. Y él, en Polonia, se dedica a darle vueltas a estas preguntas, pero no solamente desde un escritorio, sino que toca la experiencia de cada corazón que cruza su camino. Y es así también como lo podemos imaginar perfectamente, cocinando esta teología del cuerpo en sus excursiones a la montaña, con jóvenes, con matrimonios, con estas grandes preguntas existenciales de las que hablarían, y luego ya él bajaría de la montaña a escribir delante del sagrario aquel tema que llevaba en el corazón. Y así de a poco podríamos decir que del 68 al 78 se fue armando una serie de papeles, de escritos, que él ya casi tenía listos y a punto de publicar cuando lo escogen papa. Y como lo han escogido papa, pobrecillo, ya no regresa a su amada Polonia, sino que tiene que quedarse encerrado en el Vaticano. Y él dice, bueno, quiero publicar mi libro, creo que esta es la respuesta para lo que el mundo necesita hoy. Un hombre de iglesia, ¿no? Católico, pensando en el bien universal. Pero como no lo ha escrito siendo papa, pues no puede ser un libro de él. Y bueno, Juan Pablo II, que cuando le decían un no se metía por la puerta de atrás, dijo, perfecto, no pasa nada. Y nos empezó a rebanar el libro por capítulos cada miércoles de audiencia y nosotros no teníamos la menor idea que era un libro que se estaba desglosando cada miércoles con un contenido muy hermoso que parte de reflexiones evangélicas acerca de lo que es el amor humano, la sexualidad, el significado de ser varón y mujer, la propia identidad, la llamada y la vocación al amor. Así que son muchos temas los que se tocan y creo que hoy en día, desafortunadamente, la teología del cuerpo ha sido como un poco vituperada y reducida por muchos que se hacen pasar de expertos, que la verdad yo ni siquiera me considero una experta, solo Juan Pablo II entiende lo que escribió y uno pues trata de balbucear lo que es el mensaje que nos va llegando, ¿no? Y la verdad es que yo le tomé gusto también escuchándolo de otro gran ponente que fue pionero en este campo, que es Christopher West, y como que hizo este mensaje asequible a las personas de a pie, ¿no? Como tú y como yo. Y ahí yo vi su atracción, sus respuestas, su belleza y yo dije, yo quiero estudiar esto. Pero aclaro antes de comenzar, la teología del cuerpo no es un manual de cómo vivir en castidad,
No es un escrito de moral católica que te diga qué hacer y qué no hacer en cuanto a las relaciones sexuales, ¿verdad? No es una catequesis matrimonial estricta. Habla del matrimonio bellamente, pero lo que habla del matrimonio en ese ciclo más bien tiene un sustrato mucho más detallado en un libro anterior que se llama Amor y Responsabilidad, que pudiéramos decir ese sustrato filosófico de luego toda la teología del cuerpo que él desarrolla. Así que creo que bástenos con eso para darnos una idea de lo que puede ser esta teología del cuerpo y la importancia de que todo católico la comience a descubrir. O sea, ahí solo como para ver si entendí, es mucho más que solo el tema de relación y sexualidad y castidad. Es algo que excede un poco esas esferas. Sí, porque finalmente cuando uno empieza a hablar de castidad o de relaciones sexuales o de sexo y uno empieza a buscar esas palabras en la catequesis, se va a llevar una gran decepción. Porque Juan Pablo II, de alguna manera intuyendo la belleza y la sacralidad de estos temas, usa términos como muy generales, diríamos casi sagrados, para que no se vituperee el término o pensemos que es un manual práctico de cómo comportarnos en el tema sexual. Esto le corresponde a la moral católica sexual, no a la teología del cuerpo. Y muchos que se hacen pasar por expertos dicen, y la teología del cuerpo dice que tenemos que guardar la castidad porque entonces, y la virginidad, y entonces, y yo digo, ¿en dónde? Cítame la catequesis, porque es mentira. Ese es tu aplicativo. Tú lo has oído del que habló porque habló otro, y habló otro, y habló otro, y entonces juras que la teología del cuerpo habla de eso, pero no es verdad. Y nadie puede decir que es un experto si no ha leído cada catequesis de ese libro, que es bastante gordo. Y no puedes decir, yo ya soy un experto porque me dieron una clase, me dieron un curso, alguien lo leyó y me lo interpretó. Porque entonces cometemos el error de decir, Juan Pablo II dice que no deberíamos de tener relaciones sexuales. No es verdad, no está escrito en ningún lado. Pero la teología del cuerpo es base y es lo primero que tendríamos que comprender como católicos, porque te va a dar los principios que pueden iluminar la moral sexual católica. Pero no es un manual de sexualidad. De hecho, yo diría que primariamente te va a contestar dos preguntas existenciales y vas a ver que no voy a mencionar la palabra sexo en ninguna de ellas. La primera es sobre la identidad de la persona humana y la segunda es sobre nuestra altísima vocación al amor. Y de ahí, todo lo demás. No, me encanta y creo que es tan importante como desde el inicio conocer el contexto de dónde viene esto. Ahí nuevamente mi lado de historiadora, pero nos habla mucho de desde dónde se escribe, el objetivo y el propósito que tiene, porque obviamente cambia por completo la manera de navegarlo. Yo creo que no tenía esta claridad, pero bueno, aunque el nombre lo dice, es teología y la teología nos sirve muchas veces, es como un marco para interpretar y como fortalecer el conocimiento y la visión de otras cosas, pero no, creo que ya solo esto me acaba de cambiar muchísimo la manera de entenderlo, porque sí lo había asociado mucho más como si fuera tipo un manual de es que así tienes que vivir la sexualidad. Y entonces cuando empezaba a leerlo y yo compré el libro de Theology for, ¿cómo se llama? El de Christopher West. Beginners. Ese. Exactamente. Sí, Theology of the Body for Beginners. For Beginners. Sí, a mí me toca todo for beginners porque es que esto es muy complejo. Pero ni siquiera pude con eso porque creo que lo estaba leyendo desde un lente como de es que me están diciendo que así tengo que vivir, pero obviamente no, tiene como más este lado de una visión de la identidad. Hay una parte que a mí me parece espectacular, de las pocas como que creo que me han llegado mucho al corazón de lo que he podido leer del libro, y es como esta manera en la que podemos entender las relaciones de los humanos como una semejanza de la Santísima Trinidad y como, digamos, en la unión de una mujer y un hombre cuando se lleva a crear una nueva vida, se asemeja como esa capacidad creadora de la Santísima Trinidad. Pero bueno, o sea, esto como solamente para poner un tema ahí sobre la mesa que creo que nos da luces, es más sobre esto que tú dices de
cómo entendemos mucho más la identidad que tenemos como hijos de Dios al final, pues obvio seres humanos, pero hijos de Dios. Entonces, qué lindo, me encanta este punto. Que sí, que mi pregunta era más, pues no es un manual, la palabra no es adecuada, es más como cómo entender el amor humano. Es que es lo que como que medio he entendido lo que hablas, ¿no? Como Sí. cómo entender el amor humano en todas sus esferas, ¿no? Es lo que nos quiere mostrar el Papa, bueno, Juan Pablo Sí, II, sí, sí. Santo. La gran segunda parte de la teología del cuerpo justamente va a hablar de nuestra misión de aprender a amar y la vocación al amor, que finalmente pues es lo más grande de una persona humana. El entender que somos la única criatura de todo el universo que tiene el privilegio de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Y el amor es Dios. No es un atributo de Dios. Dios es amor mismo. Y entonces cada ser humano tiene ese privilegio. Y entonces no es accesorio aprender a amar o no saber amar, porque en eso nos jugamos la imagen y semejanza de Dios. Y entonces ya es una llamada que debe de verdad de interpelar a todo tu ser y a toda tu historia para decir cómo es que yo puedo amar con mayor libertad, con mayor plenitud, o cómo puedo sanar un corazón que porque no sabemos amar en este mundo, ¿verdad?, puede estar tan herido que se ha incapacitado para el amor. Y entonces eso merma la felicidad que Dios ha querido unir a las experiencias de amor en esta tierra. Amar y ser amado. Cuando amamos o cuando somos amados es cuando somos más profundamente felices. Así que no es cualquier cosa la que está en juego. Sí, y una pregunta, ¿por qué el título es Teología del Cuerpo y de pronto no Teología del Amor? O sea, ¿por qué el cuerpo tiene este papel tan importante dentro de la teología? Bueno, Majo, mira, yo te quiero decir que mucha gente, cuando empezó a ver que esto se llamaba teología del cuerpo, empezó a pensar, es que esto no va a vender, es que esto va a espantar a los clientes, es que nadie va a comprar un curso. Y entonces se inventaron un título de marketing que se llama Teología del Amor. Pero Juan Pablo II menciona esta teología del cuerpo 66 veces dentro de las catequesis. Entonces no es un título opcional. Definitivamente no va a ser comprendido a la primera. Y por eso, de hecho, hasta el tomo grande que contiene todas las catequesis se llama Varón y Mujer los creó, y debajo tiene un subtítulo que dice Catequesis sobre el amor humano. O sea, ni siquiera tiene el título de teología de nada, pero sabemos que el tomo en sí se habla de teología del cuerpo porque así lo quiso llamar Juan Pablo II. Entonces entiendo que para la persona contemporánea del siglo XX, para ese individuo, ¿verdad?, hay que saber traducirle la cosa, pero no vayamos poniendo en palabras de Juan Pablo II lo que él nunca dijo. Él nunca dijo, y ahora les voy a hablar de la teología del amor. Teología habla de Dios, ¿sí o no? Teos, Dios, logos, estudio, ¿no? El estudio de Dios, teología, y de repente uno dice, pero ¿en qué momento esto de Dios lo unimos al cuerpo? Porque es teología del cuerpo. Y cuando hablamos de cuerpo nos parece lo más material, como lo más bajo, lo más desdeñable de nosotros, porque finalmente también traemos como este impacto y esta salpicadura de estas ideologías platonistas que han reducido el cuerpo como casi que a una cárcel donde el alma quiere liberarse y que el cuerpo es culpable de todos mis pecados. Y entonces, claro, no ponemos al mismo nivel el cuerpo porque vivimos quizá de una manera muy dualista y el mundo nos ha hecho separar el alma del cuerpo. Pero aquí viene Juan Pablo II a redimir al cuerpo, ¿verdad? Y nosotros, de verdad, hasta el católico más promedio, tenemos el alma aquí y el cuerpo acá, o sea, porque nos salpica nuestra cultura. Y Juan Pablo II dice, el alma es bella y definitivamente es primordial, pero el cuerpo ha sido creado también para ser una unión sustancial, una unidad sustancial con el alma. De tal manera están amalgamadas estas dos realidades, dice que el cuerpo es el que hace que el alma pueda expresarse. No existe un alma volando separada del cuerpo y tampoco existe un cuerpo separado del alma porque sería un cadáver. Para que tú puedas ser persona, eres cuerpo y este cuerpo es espiritualizado, es decir, el espíritu informa cada célula de tu ser
Ni siquiera es una cajita aquí donde se contiene el alma y todo lo demás es material y no tan apreciable. Es que todo yo, dice Juan Pablo II, literal, en su catequesis la línea dice así: es como si dijéramos somos nuestro cuerpo. Y entonces luego ya da un paso más y empieza a hablar de la encarnación de Cristo. Y entonces dice, desde que Cristo toma un cuerpo para encarnarse, el cuerpo, que somos nosotros, entra por la gran puerta de la teología. Porque de alguna manera Dios deja el sello en nuestra humanidad de un Dios que se expresa en lo corporal y un Dios a quien yo reflejo porque soy su imagen y semejanza. Entonces de repente dices, wow, o sea, el cuerpo también es igual de bueno que el alma. De hecho son uno y nunca se separan, nunca. O sea, el único momento es ese momento donde sucede algo antinatural que se llama muerte. Escúcheme bien, antinatural. Porque Dios siempre había pensado en esa persona humana que sí la separamos para estudiarla, obviamente tiene estos dos ingredientes, pero están tan amalgamados como dos plastilinas de dos colores distintos que a la hora que ya las amalgamas, llegas y tienes una plastilina de otro color. Esa es la persona humana. El alma informa totalmente el cuerpo, no está separada del mismo. Cuando entendamos eso, entenderemos lo sagrado que es el cuerpo. 1, porque somos imagen y semejanza de Dios. 2, porque Dios mismo no diseñó el cuerpo al encarnarse. Y 3, porque con este cuerpo resucitaremos. 4, en este cuerpo Dios nos redimió a través del sufrimiento de su propio cuerpo y somos parte del cuerpo místico. Cristo obra la redención de la humanidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el cuerpo es malo. Es que somos buenos. En el origen somos buenos y hay un eco de esta bondad que es más fuerte que esa profundidad que tiene para nosotros el pecado en nuestra vida. Dice Juan Pablo II, es más profundo el origen del amor que tenemos que el pecado original. Perdón, ya me fui a otro tema ya más, pero todo tiene que ver con cuerpo, pero bueno, ojalá que les ayude. No, eso está buenísimo. No, eso está buenísimo. Yo tengo ahí una duda, Rebeca, y creo que va un poquito relacionado con lo que hablabas de esa idea platonista. Y si uno se pone a ver, por ejemplo, las virtudes, como las virtudes que predica la iglesia y demás, siempre se habla mucho como de luchar contra esos deseos carnales, ¿cierto? Y obviamente pues el cuerpo y el alma sean uno. Sí hay un discurso un poquito fuerte como contra el cuerpo, ¿no? Porque es el que te da el deseo de, ay, me quiero comer la chocolatina, o ay, le quiero dar el beso a esta persona, ¿sí me entienden? Entonces, como hasta qué punto en verdad el cuerpo está espiritualizado y hasta qué punto somos expresión de ese amor, si en verdad el cuerpo es animal, ¿no? Es instintivo, como que tiene instintos animales. Ahí entra como un poco ese conflicto porque uno dice, no, pues entonces si es tan guau, pues yo debería hacer todo lo que el cuerpo me dice. Obviamente hay un tema ahí como de concupiscencia y demás, pero sí. Entonces, cuando habla de la carne y de la lucha de la carne, cuando tú lo ves en la Escritura, sobre todo en San Pablo, carne no se refiere al cuerpo que somos, sino a los deseos carnales, que son los más bajos, como las apetencias pasionales que te llevan a ir en contra de tu esencia o de lo que Dios quiere de ti. Pero no está diciendo que el cuerpo es malo y el alma es buena, sino que, bueno, obviamente siendo seres de este mundo, tenemos una naturaleza caída, entonces no se debe a que nuestro cuerpo sea malo el que yo pueda desear darle un beso a quien no debo, por ejemplo, o en el momento en que no debo. Es más bien la conciencia de que tenemos una naturaleza caída, que el pecado ha sido borrado con nuestro bautismo, pero se ha quedado con una herencia que se llama concupiscencia. Y entonces la concupiscencia es aquello que nos lleva como más fácilmente a hacer el mal que a hacer el bien, pero no nos esclaviza, no nos condena, solo hace que tengamos que esforzarnos un poco más por hacer el bien y por vivir en la virtud. Entonces los deseos de la carne, que igual puedas sentir corporalmente, pero también puedes tener los deseos de estar en intimidad con Dios y lo puedes sentir como algo profundo en tu corazón. Entonces, de alguna manera, como personas,
dice Juan Pablo II, en el corazón es donde experimentamos esa batalla de la que hablas entre el bien y el mal. Pero no es necesariamente entre este cuerpo que es bajo, que siempre me lleva a lo peor, y esta alma que me pide todo lo bueno, sino, no, esta persona que soy yo, cuerpo y alma, experimenta en lo profundo del corazón una batalla. Y ahí es donde yo puedo decidir, y corazón, Juan Pablo II lo define como la parte más profunda donde se hacen las decisiones. No está hablando del corazón como esta parte romántica, y qué lindo el corazón. No. Estamos hablando de la voluntad, de algo muy profundo del ser humano, porque finalmente cuando caemos y cuando cedemos a estos deseos carnales, ha sido una decisión en libertad que yo he tomado desde lo más profundo de mi ser, toda yo, que soy cuerpo y alma. Entonces puedo decidir a favor de Dios o contra Dios, a favor del amor o a favor de la lujuria, a favor de la humildad o a favor de la soberbia. En el corazón. Yo no peco por las estructuras de pecado que tiene el siglo XXI. Yo no peco porque mi cónyuge me llevó a pecar. Yo peco porque yo decidí. Finalmente tengo una libertad, de verdad, soberana, para poder decidir quién gana en mi corazón. Y esa es la batalla espiritual de todos los días. Pero esa batalla espiritual no está diciendo que la batalla es contra mi cuerpo, que es malo. Más bien, todo lo vivo como persona, esta lucha, obviamente, y se siente y tiene afectos, y hay veces que hay experiencias como muy corporales, pero de algo que se vive en lo más profundo de nosotros mismos. Wow. Eso cambió mucho. O sea, hasta siento que hay 40 temas. Demasiado. Bueno, hay que meterlos en teología del cuerpo, ¿ok? Sí, es como... Porque, bueno, me encanta como que lo hablas de una lucha diaria, porque a veces como que uno siente que uno va avanzando también en este como entendimiento, conocimiento, profundizando, y cree que en algún momento uno ya no va a tener como esta lucha constante entre las decisiones y qué debería hacer o no. Sí, ya no la tendremos en un momento, sí, no, cuando nos muramos. Sí, se no, acaba. Exacto, es diaria. Pero esa lucha, y bueno, solo como es una pregunta creo que chiquita, o no, mentira, no sé, ya no sé, pero cuando hablas como ese lugar adentro donde está la voluntad, yo a veces lo interpreto como la voz de Dios que está en mí. Es algo así, como que dentro de este cuerpo también estamos como considerando que el espiritualizarlo es como tener a Dios adentro. Sí, también. Tenemos a Dios, pero eso se llama conciencia. La conciencia es la voz de Dios dentro de nosotros que nos invita. Y luego hay una respuesta que yo decido desde lo más profundo a esa voz de mi conciencia. Y somos inhabitación no solo del Espíritu Santo, sino de la Trinidad misma. Sí, la abuelita siempre nos dijo, eres templo del Espíritu Santo. Y decíamos, ay, sí, templo del Espíritu Santo. Pero no caemos en la grandeza de cada ser humano. San Juan Pablo II habla muchísimo de cada persona es un don único e irrepetible, ¿no? Y si pudiéramos realmente entender que cada persona tiene esa inhabitación de la Trinidad dentro de sí, nos descalzaríamos antes de entrar en contacto con ella, porque pisas tierra sagrada, donde Dios habita. Lo que pasa es que vivimos muy tierra, y dejamos que el mundo nos coma, y no alimentamos el espíritu ni aprendemos a vivir en un nivel sobrenatural que es mucho más real que lo que los sentidos nos engañan en este mundo, haciéndonos pensar que aquí está la felicidad y todo lo que necesito en lo concreto, en lo que siento, en lo que veo. Lo que no ves es más real que lo que ves. Y ahí es donde tenemos que educar nuestros sentidos también, para que nos ayuden no solamente a ver lo concreto, sino a ver la acción de Dios en las cosas, o a escuchar no solamente el ruido de los pájaros, bueno, fuera, ¿verdad? Pero el ruido de los coches y los gritos de mi casa, sino también escuchar esa tenue voz de Dios que me va invitando a ser más como Él, a hacer el bien, a evitar el mal, a vivir más desde el amor, a buscar realmente ayudar al otro, a perdonar, tantas cosas, ¿no? Que Dios puede inspirar, que no son humanas ni de los criterios del mundo en el que estamos viviendo. Qué lindo todo lo que dices, y creo que está muy conectado a la segunda pregunta de las 40, pero bueno,
creo que uno es como una autorreflexión, y es que varias veces en el podcast nos hemos dado cuenta que los conflictos muchas veces vienen como de no conocer. Y hasta ahora todo lo que nos has dicho creo que me ha dado una versión que no conocía de la teología del cuerpo. Entonces estoy muy agradecida de entrada con poder tener el espacio, uno como de sí poderse conectar con estos escritos y con esta parte de la iglesia que a veces es como tan profunda y es un poco difícil de digerir, pero que cuando uno tiene contacto profundo con esto, creo que de verdad en este momento estoy sintiendo que muchas cosas hacen mucho clic, como muchos temas y muchos conflictos que he tenido, en este momento están empezando a tomar forma. Y en eso me parece súper potente lo que es la teología del cuerpo. Pero entonces hay otros como conflictos que tengo por ahí, que en este momento ya estoy sintiendo que simplemente como que uno no los ha profundizado del todo. Pero me acuerdo que en algún momento entré a un curso de teología del cuerpo y una de las cosas que me hizo incluso cerrarme un poco a esto, como que no quise profundizarlo más y viene como desde un lugar de pronto soberbio, fue que me pareció muy fuerte la forma en la que también como que nos separaban hombre y mujer y que también ahí dentro había unos estereotipos con los que siento que he luchado mucho, que creo que son dañinos de muchas formas como para el entendimiento incluso de ser mujer, como que siento que especialmente desde mi experiencia el tema de ser mujer y de estos estereotipos y bueno, también el machismo, que creo que es diferente en los temas, pero han reforzado una versión de lo que es ser mujer con la que yo no he compaginado y en algún momento, en una charla de teología del cuerpo que vi en su momento, sentí que me hablaron desde esa misma como esquina con la que no me entiendo de los temas y los conflictos, como los estereotipos de género. Entonces, y lo mencionaste ahorita, esto es un pedazo, como un tomo muy importante del libro. ¿Cómo se entiende esta definición de hombre y mujer y como a qué nos invita desde la teología del cuerpo? Bueno, yo creo que esto es muy importante, nuevamente, igual que le dije a Andrea, poder definir tus conceptos antes de hacer la pregunta. Aquí también hay que definir los ámbitos. Hay un ámbito de sexo que es dado, biológico. Hay un ámbito de género, que es la construcción de ese sexo, de yo me hago mujer o menos mujer o más mujer, según la cultura y todo lo que yo voy viviendo en la época que me toca, y de esa manera también es distinto cómo tengo este concepto de mujer o de varón por lo que yo vivo del siglo XXI, por ejemplo. Y luego está también todo este ámbito de la propia libertad. Y entonces no podemos encajonar a que eres mujer porque así naciste, tu biología te lo dice, porque esa respuesta hoy no le vale a ningún millennial o centennial que esté escuchando este podcast. Y te agradezco la pregunta porque estoy segura que esto late en muchos. Inclusive el otro día que alguien tomó mi curso de Amar Más Sana, y obviamente este es un tema principal de teología del cuerpo, y luego me escribía y me decía, es que me encanta todo lo que explicas, pero sigo pensando que eres homófoba. Y yo así de, madre de la vida y del amor. Me dio mucha risa, pero a ver, aquí dije, a ver, esta mujer me está viendo con los lentes del mundo y está juzgando una enseñanza como si fuera una enseñanza desde una idea que se le ocurrió a Rebeca. Y aquí lo que les puedo invitar a hacer es entender que nos vamos a ir a otro ámbito que se llama teología. Y la teología no está salpicada de las ideologías contemporáneas que te han salpicado a ti y a mí. Y es el terreno más seguro al que podemos ir. Porque más allá de lo que tú pienses de un estereotipo, o más allá de los estereotipos que pudo haber puesto el mundo a través de los siglos para la mujer, vamos a ir más allá de eso. Cuando te vas a decir, ok, voy a dejar el mundo, los estereotipos, mi cultura, lo que yo pienso, lo que yo he vivido, y me voy a acercar con gran necesidad a la fuente de la vida, a quien inventó todo esto antes de que todos estos rollos existieran, en los que nos ha metido este siglo XXI y desde antes el XX, ¿verdad?
vamos a la fuente, vamos al origen, vamos a lo originario de la persona, desde aquel que creó a la persona humana y que tiene el derecho de decir algo al respecto. Tú no estarías hoy hablando conmigo en este podcast si Dios no te hubiera dado la vida y no te la estuviera sosteniendo. Entonces, teología del cuerpo, Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. A imagen suya los creó, varón y mujer. Es el plan originario de Dios. Es lo que hace que seamos imagen de Dios. El agiógrafo no está diciendo, estamos en el campo de la teología, repítanselo, estamos en el campo de la teología, rompan sus esquemas, despréndanse lo que su mente les ha enseñado, lo que el mundo les ha enseñado, y de verdad entremos en un campo neutro, originario, donde le vamos a preguntar a Dios, que es la realidad más grande de todo lo demás, o sea, el primero a quien debemos de preguntar. Y el agiógrafo, que es el Espíritu Santo iluminando a alguien que escribe la Escritura, puso a imagen y semejanza de Dios los creó y no dijo inteligentes. Pudo haber dicho a imagen y semejanza de Dios los hizo con voluntad, capacidad de decidir. No, y lo repite 2 veces. A imagen y semejanza de Dios, varón y mujer. ¿Qué hay en ese varón y mujer en el cual radica la imagen y semejanza de Dios? Hay algo muy grande y muy profundo que el mundo no capta de lo que es ser imagen y semejanza de Dios, varón y mujer. Y tiene algo que ver con lo que dice Majo. Lo dijo hace ratito, ¿no? Ok, imagen y semejanza, varón y mujer, imagen y semejanza de Dios. Pero ¿quién es este Dios? Para que yo entienda imagen y semejanza, varón y mujer. Y entonces vemos, en primer lugar, el origen de cualquier existencia, de toda existencia, es Dios. Y este Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos en teología. Dios uno y trino. Dios, dice Juan Pablo II, es familia. Dios es comunión de amor. Dios es unión. Dios es un dar y recibirse. Dios es amor, como dijimos hace rato, y el amor es Dios. Entonces, este Dios es del que somos imagen y semejanza, varón y mujer. Porque solo varón y mujer son capaces de hacer a imagen y semejanza de Dios una comunión común, unión verdadera, como la comunión es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El ser humano tiene la dignidad, la prerrogativa, el único capaz de vivir una verdadera común unión de dos en una sola carne. Y muchas veces de esa unión engendrar a un hijo. Y allá están los tres, el esposo, la esposa, y de ese amor, el hijo. En la Trinidad, Padre, Hijo, y del amor entre el Padre y el Hijo, el amor es el Espíritu Santo. Entonces, claro, si borráramos la diferencia sexual de esta tierra, sería una perversidad. No sé si me están entendiendo. Borrar la imagen y semejanza de Dios porque se borra la diferencia sexual es borrar la mismísima imagen de Dios sobre esta tierra. Y este es el plan originario de Dios. Que luego nos han sucedido cosas. Que luego yo experimento atracciones, que luego yo me siento que no estoy en un cuerpo o en otro cuerpo, sucede sobre un sustrato que no podemos negar, so pena de negar nuestro sentido común y que somos seres inteligentes, que necesitamos argumentos sobre los que se sostenga el que no importa la biología y que no importa la naturaleza. Solo porque a ti se te ocurrió, no importa, porque a mí me dice que cada célula de mi ser es femenina. Y a mí me dice que yo veo un varón y cada célula de su ser, de pies a cabeza es varón.
Ahora, ¿qué me dice la teología del cuerpo acerca de la esencia? Porque aquí, sin conocer la teología del cuerpo, Dani, tú has dicho, es que la teología del cuerpo pone estereotipos. Lo que acabas de decir es una barbaridad, porque la teología del cuerpo jamás te va a decir qué es lo que hay que hacer como varón o como mujer, o cuál es el rol, porque esos son cambiantes. Y yo estoy a favor de que una mujer maneje un coche o de que una mujer sea capaz de dirigir una empresa y que tenga el derecho al voto y que pueda estudiar igual que el varón y que somos iguales sin dignidad, definitivamente, y eso lo va a subrayar la teología del cuerpo impresionantemente. Fuimos tomados de la costilla del hombre en un relato mítico que significa que somos iguales. No fuimos tomados del cabello, no fuimos tomados de la uña del pie para que nos subyugue el varón. Fuimos tomados de la parte más cercana a su corazón para hacer ayuda adecuada, iguales en dignidad. Pero sí somos complementarios, no somos enemigos. Estamos llamados a complementarnos. Y lo que la teología del cuerpo realmente nos está diciendo es que la esencia de ser varón y la esencia de ser mujer, que no cambia para ningún ser humano, radica en la capacidad que tiene la persona humana, primero, de ser un don, un autodón, tener a alguien a quien yo puedo entregar mi amor, darme una capacidad de amar y de entrega que está escrita en mi mismo cuerpo. Y aunque yo la entienda a la luz del varón, eso no quiere decir que yo tenga que casarme. Eso quiere decir que yo entiendo una geografía que a la luz del varón me dice que estoy hecho para darme, para entregarme a otro, para vivir comunión de amor. Y el ejemplo puede ser el matrimonio, pero hay miles de comuniones de amor en nuestra vida que no tienen nada que ver con el matrimonio. Comunión de amor en mi propia familia, comunión de amor con mis primos, comunión de amor con mis amigos, comunión de amor con las conflictuadas. Miles de comuniones de amor. Pero eso está escrito en nuestro cuerpo, a la luz del varón. Estoy hecho para la entrega. Y segundo, ese ser femenino y ese ser masculino, la esencia también es la capacidad de dar vida. De mil maneras. Algunos se casarán y darán vida biológica, pero nadie puede sustraerse a la capacidad con la que Dios nos ha diseñado de dar vida con nuestra propia vida, de poder ayudar a otro, de poder cuidar a otro. El otro día vi que, ya no me acuerdo si era una película, un trailer o qué, un video de esos chiquitos de TikTok, pero decía, consigue una mascota, porque el hecho de cuidarla te hará más humano. Y yo, wow, claro, porque vivimos una sociedad egocéntrica que cada vez es más infeliz. Vivimos en una sociedad individualista que solo importa lo que yo piense, cómo yo me realice, y lo que yo haga, y lo que yo trabaje, yo viaje y yo sea feliz y yo tenga placer. Es una sociedad de yo-yo. Infeliz. Infeliz. Es de verdad el enemigo que nos ha engañado, porque la felicidad no está en yo. La felicidad está en yo soy don hecho para la entrega. Entonces, yo también estoy hecho para dar vida, para cuidar a otro justamente. En pocas palabras, y no las dije al principio porque sé que igual se me desconectaba alguno del podcast, pero la esencia femenina y la esencia masculina es ser esposo y ser padre o madre. Porque ser esposo significa autodón, la capacidad de entrega. Y ser padre o madre significa la capacidad de dar vida. Y mientras no neguemos esa esencia, lograremos de la manera particular que cada persona, como dice Juan Pablo II, con su don único e irrepetible, puede desarrollar la belleza de ser varón o de ser mujer. Pero, y yo tengo otra atracción y me atraen las mujeres en vez de un varón. Puede ser lo que tú quieras, pero lo experimentas desde un cuerpo que dicta que desde mi ser mujer yo siento una atracción, por ejemplo, a otra mujer. Pero no puedes negar lo lógico, lo básico, lo natura, que no te define totalmente. Lo entiendo. Como ya dije, se suma la biología, la cultura y tu libertad.
Uno nace varón o nace mujer, pero hay otra tarea que es hacerme varón o hacerme mujer. Y hay que hacernos varones o mujeres de acuerdo a la esencia que ha dictado la teología del cuerpo, que me parece bellísima porque tiene un campo súper amplio para que cada quien lo realice según lo que el corazón y los dones y esa esencia propia nuestra nos va dictando. Pero no podemos negar la naturaleza porque nos vamos a equivocar. Porque quien es la verdad es Dios, quien nos creó es Dios. Entonces hay que regresar a Él que nos ha creado y le decimos, Señor, perdón que nos hemos alejado del modelo, perdón que estamos bien conflictuados, perdón que de verdad tenemos un rollo aquí con el LGTBQI y YZ, ¿verdad? Pero finalmente lo básico de la vida no lo podemos olvidar. Como me decía alguien, Rebe, pero vamos a resucitar ¿como qué? Y yo, como varón y como mujer. ¿Y qué pasa con los trans? Un trans que era mujer, un trans que era varón, pero es varón y mujer el que resucitará. No podemos negarlo, es la obviedad. Y en el fondo del corazón todos lo saben. Pero hay una moda que está tratando de engañar a tantas mentes, ¿verdad? Que luego no tiene sustrato de verdad. Y por eso hay tanta confusión. Y por eso tanta necesidad de regresar al origen y de dejar que Dios, que me crea y me sostiene en la existencia, me diga cómo es que Él me ha pensado y me ha soñado como varón o como mujer. Y si yo no me experimento como tal, también volver a Dios y decirle, ayúdame con la ayuda de tu gracia o con la ayuda de la psicología para volver a encontrarme con ese origen y ese sustrato que tú como Padre bueno pensaste para mí como lo mejor para que yo sea feliz. Pero claro, en un mundo que no reconoce ya a Dios, en un mundo donde cada persona es Dios, yo no quiero depender de nadie, a mí nadie me va a decir lo que yo soy. Pero si ya te fue dado, hijo mío, desde que naciste, o sea, yo no he visto a ningún doctor que a la hora de la sala de partos diga, nació gay, no es verdad, o sea, uno nace varón, uno nace mujer, y luego viene todo lo demás, que no lo niego. Pero por favor, no perdamos el sentido común que nos revela la teología y no está conflictada con la ciencia. Solo la fe ilumina la razón. La fe ilumina la ciencia. Tampoco son enemigos. El mundo se empeña en que los rompamos, en que sea una guerra, que exista un dualismo, cuando en realidad también pueden ser súper complementarios. Ya me extendí, pero bueno, este tema me apasiona. Bueno, entonces creo que tocaste muchos puntos que me conflictúan, honestamente. Digamos que para mí, si bien entiendo, digamos, como que esto está en un nivel de la teología, entiendo la importancia de reconocer y de darle un lugar fundamental a la naturaleza y a la biología de lo que somos. Pues así como eso es igualmente importante, no sé, en la ciencia, que es como existe la gravedad y digamos que hay ciertas cosas que hay, o sea, que determinan nuestra vida en la naturaleza, pero no siento que sea posible desligarlo del todo de la cultura y por ende de la manera en la que interpretamos, vemos, vivimos el género o pues la identidad de género y de cómo ser varón y mujer. Y cuando hablabas yo sentía como que a mí me gusta mucho más pensarme como hija de Dios o hijo de Dios, pero nunca como mujer de Dios. Bueno, no sé, digamos como que mi identidad personal la he ido construyendo mucho más hacia ese ser hija, pero nunca lo he pensado como tanto en ese término como de varón y mujer. Y porque sí, digamos, no sé, si yo fuera una persona trans, me sentiría demasiado excluida por esta conversación y por la teología del cuerpo en general. Bueno, trans o gay o, en fin, digamos, como las otras cosas que igual lo que tú dices es como existen y o sea, sería absurdo negar que existen porque pasa hoy en día y tenemos conocidos y amigas que se consideran parte de la comunidad LGBT.
Entonces, digamos como que a mí algo que me genera preocupación, honestamente, cuando hablamos de esto, es como, ¿será que estamos excluyendo? Y de pronto no nosotros, como nosotras aquí en esta conversación, en este instante, sino como iglesia y en estas formas de plantear la teología. Entonces es algo que a mí me genera preocupación y me hace mucho ruido cuando me adentro en estos temas, porque no quiero excluir y no quiero sentir que como que, o sea, digamos, sé que hay unas verdades fundamentales, pero no quiero como invalidar la realidad que otras personas viven, sienten y piensan. Sí. Sí, entonces creo que tengo conflictos. Sí, pero es lo mismo. Yo tampoco quiero que se excluya ni que se invalide la parte de la teología. Y Majo, yo arranqué diciendo que hay que entendernos con estos 3 términos. Nunca te dije, te voy a explicar la teología, que es la única que nos va a definir. Te dije, vamos a entender la teología, pero sabiendo que para entender a una persona necesitamos biología, cultura, libertad. Hay que entendernos con el todo, o sea, no me interpretes mal, porque acabas de decir que yo estoy diciendo que solo esta parte es la importante y que estoy dejando fuera la cultura y tu libertad. Dije, eso fue lo que yo no dije. Entonces tenemos que aclarar las cosas. Estoy diciendo que hay que ser igual de inclusivos con lo que está sucediendo con mi hermano, que como tú dices, puede ser una persona trans, y no por ser trans o por ser una persona con atracción al mismo sexo deja de ser un hijo de Dios. No. Amado y también llamado a acercarse al Dios que le ha creado y que le creó varón y mujer. Y que luego tendrá heridas que le ha causado la vida y elecciones que él ha podido hacer, y que el Señor más que nadie entiende el dolor por el que está pasando y que ni tú ni yo podemos entender. Pero la iglesia está abierta y nos falta mucha educación a los católicos de a pie para poder y saber acogerlos a ellos con la caridad que se necesita acogerlos, pero no el acogerlos va a significar que uno pueda negar la luz que Dios da a nuestras realidades. O sea, y yo he visto ya casos de gente con atracción al mismo sexo o que, como decimos, tiene un conflicto de no sentirse que ha nacido en el cuerpo adecuado. Y tenemos 2 caminos para resolver esto. Uno es la mutilación de un cuerpo, que muchas veces termina siendo fracasada o en muchos suicidios. Y la otra es la belleza de la psicología del siglo XXI, que en este momento, al parecer, la ideología la está orillando para que ni siquiera se le considere como alguien que puede ayudar, cuando para mí es una solución preciosa para poder ayudar a ellos a que puedan integrarse con armonía, que puedan vivir más plenos. Entonces, nadie aquí está condenando a nadie. Simplemente hay que proclamar que se necesita la inclusión y la tolerancia de ambos lados, y el entender que la iglesia, de verdad, no está diciendo que ellos no pueden ser hijos de Dios, al contrario. Como que a veces decir, la iglesia no nos quiere, nos excluye, no sé cuántas cosas puede las personas pensar. Creo que se debe a que no hemos educado el corazón de la mayoría de los católicos para que sepamos realmente acoger a aquel que es distinto, que podamos a nivel personal poder escuchar a cada persona, entender su historia, y sobre todo yo creo que nadie se libra de que la persona es lo que es por cosas y experiencias que ha vivido de antes, y eso yo se los digo por mis estudios de sanación interior. Y creo que es una gran diferencia cuando no es como, en general, la iglesia no. Espérame, ¿quién es el rostro de la iglesia? ¿Quién es la persona que es trans? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo ha sido escuchado? ¿Cómo se ha sabido el sentir también acogido como hijo de Dios? Y que si necesita solo nuestra escucha, pues solo nuestra escucha, pero a la vez saber que uno no puede negar la luz que puede dar la verdad de Dios y que puede iluminar un camino de una mayor plenitud para cada persona, todos, incluyéndome a mí. Hay una duda, Rebeca, como para ver si entendí bien. En términos de teología, la única manera en la que uno como ser humano puede amar al 100% es si sigue su naturaleza física, pues su sexo, o en términos de teología. No. Juan Pablo II más bien lo explica como la
plenitud de la vivencia de la sexualidad estriba en saber vivir nuestra paternidad y maternidad. Esas palabras hay que saber explicarlas, porque primero, desde sexualidad, Juan Pablo II no entiende lo que entiende el mundo, que lo reduce a sexo. Cuando Juan Pablo II habla de sexualidad, está hablando de una manera de ser persona, varón o mujer. Y ser persona, varón y mujer, implica miles de cosas. Implica una biología, implica una psicología, implica una espiritualidad, implica una manera hasta de caminar, de verte las uñas. O sea, hay mil cosas que dices, ¡uy, qué raro! Pero casi todas las mujeres hacemos esto, ¿no? En fin, una manera de ser varón, una manera de ser mujer, que no solo es lo genital. Entonces, cuando entendemos sexualidad como la manera de ser varón o mujer, entonces Juan Pablo II está diciendo, la manera de llegar a ser plenamente varón o mujer es ejercitar la esencia femenina y masculina que estriba en la capacidad de ser padre o madre. Allí se encuentra esa plenitud de nuestra propia vivencia de la masculinidad o feminidad o de nuestra propia sexualidad, pero entendida con el horizonte amplio. Yo solo sí siento que necesito meterme a todos tus cursos, entender mucho más de esto. De paso, porque creo que la razón por la que también esto puede llegar a conflictuar, un poco por lo que dijo Majo, pero también por otro lado, por uno entender también cómo relacionarse mejor con todas las personas y no relacionarse a veces como desde el entendimiento de que la única forma de ser persona es ser varón o mujer, porque ya vemos que hay como todas estas otras experiencias y otras identidades. Entonces, como existen en nuestra vivencia, en nuestras amistades, pues a veces sí es como cómo es la forma en la que me relaciono con ellos, que ya es simplemente, no sé, de amistad, pero a veces como lo que nos pide la iglesia, o no sé si no lo pide, es como algo que a mí me parece complejo, y es que como saben que soy católica, también a veces sienten que yo voy a chocar con su identidad o con su forma de ver el mundo. Y pues yo, Daniela, no. Y siento que una de las cosas es porque comprendo y para mí ha sido muy importante en mi vida como estar abierta a estas experiencias de vida diferente. Pero si uno se devuelve y empieza como a tratar de venir a la teología del cuerpo, a entenderlo, el choque o el conflicto es como, pero entonces estoy haciendo mal por de pronto ver esto como una experiencia de vida completamente válida. Y lo estoy entendiendo con lo que estás diciendo que no, que está bien, lo validamos, lo entendemos, hay muchos otros como ejes a considerar, pero siento que en la experiencia de ser una persona católica eso puede ser como complejo. Claro, porque nadie nos ha enseñado. Y también, como tú dices, yo me relaciono con muchas personas que ya traen un prejuicio contra la Iglesia Católica. Entonces, qué bello que cada una de nosotras pueda decir, voy a ser el rostro de esta Iglesia Católica y me voy a acercar a mi amigo para ver dónde está y qué necesita y cómo quiere que yo le trate, porque eso es lo que haría Cristo mismo. Pero no solo para darle el avión, sino para, de verdad, un amor real a esta persona que me hace tratar de entenderle y luego ver qué necesita. Porque habrá algunos que solamente necesiten que escuche su historia. Y habrá otros que estén viviendo esto como un drama y que estén buscando una salida, o que te quieran preguntar algo, o que te quieran pedir luz desde lo que tú sabes de tu fe y cómo la iglesia puede ayudar. Si no está en esa posición, tú estás allí simplemente para amarle donde esa persona está, como Dios mismo la está amando donde está, y a veces de verdad esa persona pues no ha conocido otra cosa. Entonces a mí lo que más como luz me da, y aunque conflictúe a muchas personas eclesiales, deberíamos de tener como parámetro a dónde están esas personas que, igual que en el tiempo de Israel y cuando Cristo vino a caminar sobre la tierra, él trataba como iguales, que eran las mujeres, que en aquel momento pues no eran tenidas en cuenta,
cómo él dialogaba con las prostitutas, cómo él tocaba a los leprosos y le valía que la gente se escandalizara porque estaba haciendo algo contra la ley de la pureza en la ley judía. Entonces creo que la persona tiene que estar al centro y que Cristo mismo primero se acerca, no para imponer una verdad, no para juzgar, no para decirle yo tengo la verdad y tú estás equivocado, sino para decir quiero escuchar dónde estás tú. ¿Tú quieres escuchar dónde estoy yo? ¿No lo quieres? No te lo voy a compartir. ¿Sí me entiendes? O sea, nuestra verdad no se pone por imposición. Nuestra verdad es por atracción. No, que ojalá tus amigos digan, ¿por qué estás tan contenta? ¿Por qué haces esto? Es que yo quiero esa plenitud que tú traes. ¿Dónde sacas esta vibra? Porque así te va a hablar el mundo, ¿no? Y que tú puedas decir, bueno, pues mira, yo soy católica y me ayuda mucho esto y tal. Ojalá llegáramos a un mundo que fuera tolerante con ambas partes, que pudiéramos escucharnos sin prejuicios ambas partes. Pero me parece muy injusto que el mundo quiera desaparecer esta parte y decir, esto es, y también ellos nos quieran embarrar, que solo puede ser así. Cuando no es eso, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Cuál es tu verdad? Quiero escucharla. O sea, esta es la verdad que yo creo voy captando también, pero quizá podemos iluminarnos mutuamente. Si tú quieres que yo también comparta contigo, y si no quieres, también estoy allí como este Cristo que quiere estar allí para acompañarte en silencio, o para escucharte si lo necesitas, o para iluminarte si ya has dado algo de pasos para tal, o estás desesperado y quieres otra fórmula. Oye, también te puedo invitar a otras cosas, no sé, pero yo creo que parte de la persona humana, de lo que cada quien va necesitando, y que hay un approach que necesitamos entender sin negar nuestra verdad o lo que a nosotros nos da vida y nos da alegría y nos llena de luz, pero también sabiendo que yo tengo que entender dónde está mi amigo y qué necesita, y poder sentirse acogido con el amor que Cristo mismo le daría. Me gusta esa forma de verlo, como el tema de también no imponer ninguna forma de ver el mundo, aunque para nosotros sea esa la verdad. Sí, y en ninguna vía, porque ahí sí creo que es un punto súper importante, De acuerdo. y que pues también creo que todas como católicas lo hemos sentido, y que en muchos casos como que se siente una presión a tener que creer y adoptar un montón de ideas y de verdades que pues uno no comparte. Entonces es como, creo que es un punto muy importante, y que al final creo que es la respuesta que tenemos en muchos conflictos, cuando igual puede que siga siendo complejo y difícil, como creo que lo sigue siendo la teología del cuerpo para mí a nivel personal al menos, y creo que para otras personas, pero como quedarse con al final lo que vamos a transmitir y comunicar al resto de las personas, como esta cara de la iglesia, tiene que ser desde el amor y desde la compasión. Digamos, como que en eso no hay dudas para ningún lado, entonces sí me parece que es súper importante. Claro, pero amor y compasión con verdad, Majo. O sea, amor y compasión con verdad. Cuando solo nos quedamos en amor y compasión, nos volvemos filántropos. O sea, yo soy seguidora de Cristo. Entonces yo debo de hermanar amor y verdad. Porque esas dos cosas no significa que voy a imponer mi verdad al otro, sino que hay una verdad que está más allá de ti y de mí, y que nos revela un ser supremo que es Dios nuestro Señor. Y esa verdad es la que a mí me ilumina y por la que yo me guío. Y desde esa verdad yo tengo amor y compasión por ti, porque es la verdad de la manera en que Cristo actuó. Y desde esa verdad y los principios de Jesús me acerco a ti. Jesús primero escuchaba y luego preguntaba provocativamente. Y luego con la ayuda del Espíritu Santo y viéndose más a este espíritu sobrenatural, podía hasta adivinar lo que le estaba pasando a la otra persona, como le pasó con la samaritana. El Espíritu Santo en su humanidad le dictaba, esta mujer tiene miles de maridos, ¿qué te pasa? Entonces ya Jesús le decía, oye, pero pues ya entiendo por qué no puedes llamar a tu marido, porque has tenido miles, ¿no? Por decir. Pero dices, él desde su verdad, él nunca negó que era Jesús, Hijo de Dios, y desde esa verdad se acercó con amor al otro. Entonces tenemos que pedirle al Señor. De hecho hay una encíclica de Juan Pablo II que habla de la verdad y del amor, y de cómo tienen que conjugarse en nuestro actuar, las dos cosas. ¿Cómo se llama esa encíclica? Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Me encanta, creo que necesito ir a leerla.
Ya. Y justamente habla de cómo se debe... sí, obviamente es más filosófico, pero sí uno lo puede leer y decir, claro, es que el mundo de hoy como que no está acostumbrado realmente y nada más quiere solo un lado de las cosas. Y yo digo, no, yo quiero el amplio horizonte de las posibilidades. Y el otro día vi un post que me encantó, pero creo que ya lo borré. Y justamente hablaba de eso. Si lo encuentro, se los comparto, porque justamente habla de cómo se combina amor y verdad. Sí, creo que sí es otro tema para hablar en otro capítulo, pero bueno, ya como para ir llegando al cierre, ¿qué tips, recomendaciones nos darías como muy puntuales para poder seguir profundizando en la teología del cuerpo, sabiendo, pues como un poco partiendo de la base de que estamos conflictuadas y que todavía nos falta muchísimo para abrir nuestra mente y corazón y entender mucho más? O hasta tips Claro. prácticos, o sea, que tú digas, si se levantan todos los días, no sé, pidiendo la gracia, eso les va a ayudar, no sé, como cosas así que pronto en tu conocimiento puedan servir. Pues miren, primero, el primer tip que yo les daría es que creo que la teología del cuerpo no se entiende hasta que se entiende el todo, ¿no? Es como si tú trataras de entender a un elefante y hoy solamente te presenté la cabeza y decías, es que no entiendo, y por qué tiene cuernos, y por qué tiene que tener estas orejas tan grandes, y por qué este cuello. Pero hasta que entiendes que tiene un gran cuerpo y unas grandes patas y que tiene una cola, todo esto dices, ah, ya lo veo en conjunto y entonces ya no me parece tan grande la cabeza porque bla, bla, bla. Creo que esto es lo que le pasa a la teología del cuerpo, que a veces podemos como alejarnos de ella, que decía Dani, porque hemos concluido que es algo que ni siquiera yo me he dado la oportunidad de conocer en su totalidad. Entonces es como, aguántame, sigue escuchando, deja a un lado tus prejuicios, deja que el Señor te vaya enseñando verdad y desde Dios entender cada uno de los ciclos, el 1, el 2, el 3, y todo va sumando. O sea, imagínense que nosotros para dar el curso de Teología del Cuerpo en presencial invertimos 5 largos días de inmersión total. Y para entender las verdades más fuertes y las que conflictúan más a las personas, tenemos que pasar día 1, día 2, día 3, día 4 y hasta el día 5 hablamos de estas verdades que hemos hablado hoy tan como ya aplicativamente o más contundentemente. Pero lo que yo no entendería el lunes, por decirlo así, ya lo entiendo el viernes. Y el viernes suceden, como dice en inglés, the aha moment. Es como, ajá, como, en español diríamos, es lo más lógico, es lo que corresponde a la dignidad del ser humano, es lo que corresponde a la verdadera vocación al amor que el mundo no entiende, porque ni siquiera entiende la palabra amor. Y entonces dices, wow, o sea, yo necesitaba este baño de verdad, pero completo, porque solamente cuando lo ves completo es como un rompecabezas. O sea, quizá yo lo que les dije hoy las he dejado más conflictuadas, pero les he dejado solamente piezas muy pobres de un gran rompecabezas que ustedes necesitarían conocer en toda su belleza para poder entender que una mente tan grande y tan brillante como la de Juan Pablo II no nos iba a enseñar tonterías que no pudieran dar respuestas a los males del siglo XXI. Entonces, estos males con los que nos estamos enfrentando, ¿verdad?, necesitan tener verdades, principios base que puedan iluminarles y luego estudiar a fondo una aplicativa moral cristiana, que ya es otro tema. Pero bueno, este es mi primer tip. El segundo tip es, no vayan a empezar a leer las catequesis con el libro así de No, derecho, empezar a leer a ahí. Juan Pablo II, porque ahí yo creo que a la mitad del párrafo dirían, no entiendo nada. Quizá alguna de ustedes es más intelectual y dice, yo sí lo voy a hacer así, y te compras el libro y eres autodidacta, pues te recomiendo que uses mis videos de YouTube. Ahí yo voy explicando catequesis por catequesis, que son 129 las que fueron pronunciadas, y eso lo hace un poquito más amable, ¿no? El poder decir, Claro. ok, lo voy a leer yo primero, y creo que entendí esto, y luego le pongo play a Rebeca Barba y la escucho y digo, mira, no estaba tan lejos de lo que entendí de la número 1, ok, puedo pasar a la 2. Hay gente que así aprende, adelante. Hay otros que, como dice Dani, pues se compraron el librito de... ¿Era Dani o Majo? El de Theology of the Body for Beginners. Majo, de Christopher West. Majo. ¿Por qué? Porque ahí está Christopher West ya
y te va explicando digerido cada tema, pero con la esencia de cada tema, y es una fabulosa introducción que no es tan larga como las catequesis. Es un librito como más pequeño, con un lenguaje más asequible que a mí me pueda ayudar. Tercero, la teología del cuerpo no se entiende aquí, chicas, que es lo que están tratando de hacer ustedes. Les conflictúa en su mente. La teología del cuerpo se entiende así, de rodillas. Cuando uno escucha verdad, te conflictúa, pero entonces vas a la oración, que me imagino como católica de a pie ustedes rezan, no solo oraciones fervorosas, sino un momento donde yo hablo con Dios y le digo, me conflictúa esto que tú pensaste desde toda la eternidad. ¿En qué momento se te ocurrió solo varón y mujer? Explícamelo. De verdad, porque finalmente no es la idea de Rebeca Barba, ni la de Juan Pablo II. Es el Dios que nos sigue creando siempre en versión varón y mujer. Y luego va todo lo demás. Yo tengo un amigo trans, tengo una mujer trans, tengo un hombre trans. Pero siempre hay una base biológica que no puedo negar, so pena de hacerme tonto. Porque tengo que tomar en cuenta también esa biología. Aunque se experimente esta persona en este momento como que tiene otro cuerpo o que le atrae otro sexo. Y no pasa nada, hay que escucharle para saber dónde está. ¿Qué más? Bueno, es que de verdad yo como millennial le pediría a otro millennial que ya esté enamorado de esto para entenderlo. Y de hecho ahora se multiplican campamentos de teología del cuerpo para jóvenes que se llaman GIOS, que se llaman ETOS, y vale la pena la inversión. O sea, si el ETOS es en Argentina, pues ahorren para tener el boleto e ir a ETOS Argentina, que es un campamento donde de chavo a chavo te lo explican. Y entonces dices, wow, este hombre vive conmigo. O sea, estamos en los antros juntos y ya ama la teología del cuerpo. No, entonces básicamente serían estos 3 tips, ¿cierto? Uno, que uno no entiende la teología del cuerpo hasta que entiende el todo, y lo que nos decía Rebeca, como ir día a día, pues o ir momento a momento y no desesperarse. Entonces los que están interesados, háganle, o sea, no pierdan la energía de seguir investigando. 2, en verdad buscar fuentes de ayuda, pueden ser las catequesis de Rebeca Barba, pues que es la que nos está acompañando hoy, o pues el libro de Christopher West que nos recomendó Majo para que lo sigan. Y 3, poner mucho en oración el entendimiento de la teología del cuerpo, porque no es solamente algo racional. Bueno, entonces, muy felices de que nos hayan acompañado. Sabemos que estos son temas que nos conflictúan y probablemente nos siguen conflictuando, pero por lo menos ya tenemos un poquitico más de luz. Y bueno, que nos sigan escuchando, porque ya sabemos que muy maluco estar conflictuadas solas.